Cuando la lluvia no llega y la sequía asola los campos leoneses, los 10 miembros que conforman una sociedad centenaria se reúnen para tomar una decisión: abrazar la última tabla de salvación que les queda para que el agua aparezca. Es entonces cuando un protocolo centenario se activa y la imagen de la Virgen del Castro comienza su peregrinación. Siempre se ha pedido, siempre se ha rezado a Dios, siempre se le han suplicado a Dios los dones. ¿Esperabais que este año se realizara la petición? Bueno, yo ya lo tenía, viendo lo que venía de atrás, ya yo ya me lo tenía visto y comprobado que había que hacerlo. Para nosotros lo importante sería que no tuviera que salir nunca y que no tuviéramos que votarla, porque eso significa que no habría ninguna necesidad, porque esto solo se vota por necesidad. Este año de 1554 se trajo por primera vez a la Virgen del Castro a Astorga para pedirle la lluvia y le regalaron un manto. Es la única cita que se conserva en el archivo. Esto es fundamentalmente gente que quiere expresar su devoción a la Virgen. A veces esto se hace incluso contra la jerarquía de la Iglesia, que es más, quiere tener más medidas las cosas, y mientras que la gente se desborda más. Hace décadas un lenguaje estuvo a punto de desaparecer. El sonido de las campanas que ahora decora las ciudades y pueblos fue durante mucho tiempo el medio de comunicación más poderoso de todos cuantos había. Los campaneros, personajes clave para entender la vida, y el tañido, el latido que marcaba el ritmo. ¿Se puede recuperar el código de las campanas? Han marcado el ritmo de los moradores de las aldeas. Era una cosa que la veías ya desde que tenías uso de razón, los padres te decían, no, las campanas se han tocado toda la vida, era natural, ibas aprendiendo a tocar porque subías a la torre con algún amigo que era el que tocaba las campanas. Yo identifico perfectamente las campanas de mi pueblo. A mí me ponen una grabación con diferentes toques de campana y yo sé cuál es la de Villavante. El toque de concejera para reunirse el pueblo para recordar alguna cosa, y el toque de hacendera era pues para arreglar caminos, para hacer los regueros antiguamente que se hacían a mano. Sequías, inundaciones, incendios, plagas, epidemias. La supervivencia del ser humano siempre ha estado amenazada por fenómenos inexplicables, pero que comprometían la vida de pueblos, comarcas y naciones enteras. Ahora la ciencia no solamente ha encontrado explicaciones lógicas a lo que parecían castigos divinos, sino que también, en algunas ocasiones, ha encontrado soluciones. A pesar de ello, hoy en día el hombre sigue recurriendo a lo divino cuando las soluciones terrenales se agotan. La fe se convierte en la última tabla de salvación en las situaciones críticas. Si hasta hace muy poco tiempo las campanas han tañido para espantar los nublados, Las oraciones aún siguen rompiendo el silencio en busca de los ansiados beneficios. Son las rogativas. Carlos, ¿qué entiende la Iglesia por rogativa? Rogativa es pedir. Si hay una frase que se repite, es el ruega por nosotros a la Virgen. Rogativa es pedir con insistencia a Dios un don, una bendición, un regalo que nosotros no podemos conseguir, pero que pedimos a Dios. ¿A quién se pide? ¿A Dios? En este caso es la Virgen, los santos. Todos los dones vienen de Dios. La Virgen María es una intercesora poderosa, buena, amable, pero el origen final es Dios siempre. ¿Siempre han estado presentes en la Iglesia? Siempre se ha pedido,
siempre se ha rezado a Dios, siempre se le han suplicado a Dios los dones. En el Evangelio, en los Hechos de los Apóstoles, siempre se han pedido, aunque las formas concretas en que las rogativas se van estableciendo luego en la historia de la Iglesia, pues depende de los sitios y las culturas. Pero rezar, suplicar, esto está en la misma esencia de la Biblia. Los procuradores de la tierra votan a la Virgen. ¿Qué significa exactamente eso? No habría que entender esto como una votación de las elecciones municipales, en que se vota con una papeleta. La expresión votar a la Virgen significa hacer un voto a la Virgen, hacerle una promesa, un voto. Los procuradores, en nombre de la tierra, que está seca, reseca, los procuradores hacen una promesa, un voto a la Virgen. Y el voto consiste en la promesa de una novena, que durante 9 días se le suplicará insistentemente el don de la lluvia. Y para eso viene la Virgen a la catedral. No es votar a la Virgen, traerla desde Castrotierra aquí. No, no, el voto que se le hace a la Virgen es una novena de 9 días. En esta rogativa, ¿qué papel juegan el pueblo fiel y qué papel juega la Iglesia, el estamento eclesiástico? Esta rogativa es una expresión de religiosidad popular. Fundamentalmente es el pueblo que pide que los procuradores comprometan ese voto de la novena. La jerarquía, el obispo, al final autoriza la salida de la Virgen. Cualquiera que haya ido al castro y ha visto a la gente moverse, ve la emoción en los ojos y ve las cruces y ve los pendones y ve la gente y ve los aplausos. Evidentemente, esto es fundamentalmente gente que quiere expresar su devoción a la Virgen. A veces esto se hace incluso contra la jerarquía de la Iglesia, que es más, quiere tener más medidas las cosas, y mientras que la gente se desborda más. La rogativa por excelencia para pedir la lluvia se desarrolla entre las localidades de Castrotierra de la Valduerna y Astorga. Por historia y por tradición, es considerada la madre de todas las rogativas, el último cartucho para que la lluvia caiga en León. Es la romería y la rogativa de la Virgen de Castrotierra. La tradición oral sitúa su origen en el siglo V, cuando el entonces obispo de Astorga, Santo Toribio, vio en la talla de la Virgen el remedio a la sequía. Padre Sutil, ¿dónde se entroncan las raíces de la rogativa? Bueno, la tradición oral de siempre de la diócesis es que la Virgen fue, podríamos decir que votada por primera vez por Santo Toribio, que era el obispo de Astorga. Parece ser que hubo una sequía de unos 7 años. La sequía pues era sinónimo de pobreza y de escasez. Y les dijo, id a la ermita que hay en el cerro del Castro, llamado el Castro de Castrotierra, y allí hay una imagen de la Virgen. Traedla en procesión a Astorga para pedirle la lluvia y os lo concederá. Lo que sí sabemos es lo que pone la historia. Hay un dato, un documento de este archivo donde estamos, del archivo de la catedral, donde pone: este año de 1554 se trajo por primera vez a la Virgen del Castro a Astorga para pedirle la lluvia y le regalaron un manto. Es la única cita que se conserva en el archivo. Entonces no hay duda de que si lo pusieron así, pues es que fue así. Si como fue quemado todo por los franceses, a lo mejor había otros documentos en que se explayara más de cómo empezó el origen de esta devoción. Y lo que tiene valor son los documentos escritos. Tiene valor la tradición, pero más lo escrito. La creencia popular es que aunque llueva, la Virgen sale al menos cada 7 años. Bueno. ¿Es cierto? Eso ya lo he desmentido unas cuantas veces en lo que he escrito sobre la Virgen. No consta en ningún documento que nunca haya venido cada 7 años. Y nunca ha venido porque le toque, como dice la gente, cada 7 años. Eso sí, ha venido algunas veces 2 años seguidos. ¿Y en alguna ocasión ha salido
que no sea para pedir la lluvia? Sí, por cuestiones de guerra. Vino cuando terminó la Segunda Guerra Mundial para pedir la paz cuando la guerra de España y cuando terminó la guerra. Por cuestiones de peste o porque la han votado los sacerdotes. ¿Este tipo de rogativas son habituales en estas zonas de León? Sí, de hecho, todos los años, hace unos 20 o 30 años, por el tiempo de Pascua, se sacaban las imágenes a bendecir los campos. En todos los pueblos había esas rogativas, o la víspera de la Ascensión, o en la fiesta de San Marcos. Y para un astorgano, la rogativa de la Virgen del Castro, ¿qué supone? Supone pues un acontecimiento, porque es algo tan tradicional y de tantos siglos que es un revulsivo para la ciudad. Se vuelca la ciudad con la Virgen del Castro y las comarcas, sobre todo de Astorga y de La Bañeza, la Maragatería y las riberas del Órbigo y de la Vega del Tuerto, del río Tuerto. Es una referencia, una seña de identidad. Hablar de la Virgen del Castro y ya todo el mundo se pone en movimiento. El primer documento en el que se hace referencia a la rogativa data del año 1557. Desde tiempos anteriores la súplica ha estado vinculada indisolublemente a una organización, la Hermandad de los Procuradores de la Tierra, una entidad de origen feudal que es la responsable de valorar la necesidad o no de la rogativa y por tanto de que la Virgen sea trasladada hasta Astorga. ¿Qué son los procuradores de la tierra? Bueno, los procuradores de la tierra en la actualidad son los encargados de votar la salida de la Virgen. Antiguamente eran los encargados de dirimir los pleitos de tierras, de pastos, de aguas, de todo lo relacionado con los pueblos, suponemos que en la Edad Media por orden de los marqueses de Astorga. La tradición oral es del siglo V de Santo Toribio, pero exactamente no lo sabemos. Nosotros tenemos libros, pero no llegan tan atrás. Somos 10 personas. ¿De qué pueblos son? Pues empezaremos este año por Primera, Valdevigas, Murcia de Archibaldo, Castillo los Polvazares, San Justo, San Román, Celada, Piedralba y Mistal. Hoy hay 2 mujeres ya, que antes nunca las había visto. Una fue en sustitución de su padre por edad y la otra porque falleció el marido. Es hereditario. Antes que de mí lo fue mi padre. Lo que pasa es que cuando en un pueblo no hay quien siga la tradición familiar, entonces se le pide al pueblo. El pueblo manda una terna y los procuradores, por motivo de su creencia religiosa, elegían a uno y después ese lo iba cediendo hereditariamente a su familia. ¿Todos los pueblos tienen ahora mismo los mismos derechos y privilegios cada vez que se reúnen los procuradores de la tierra? Hoy sí, la misma. Ahí nada más hay que decir sí o no. Antiguamente había 4 pueblos que tenían privilegio porque eran, digamos, los cuartos y había otros 8 que eran alfoces. Antes eran 12, ahora somos 10. Los 4 pueblos de los cuartos tenían privilegios sobre los de los alfoces. Para ustedes, ser procurador de la tierra, ¿qué supone? Para mí un orgullo y vamos, una cosa de tradición familiar y espero que sigan mis hijos y mis nietos. Pues yo también llevo ese camino, porque quiero que sea un hijo mío. ¿Realmente existe ese apego a la Virgen en toda esta tierra? Hombre, el apego sí existe. Para nosotros lo importante sería que no tuviera que salir nunca y que no tuviéramos que votarla, porque eso significa que no habría ninguna necesidad, porque esto solo se vota por necesidad. Sale cuando los procuradores la votan por necesidad. Porque claro, dicen los 7 años, pero los 7 años es la sequía que hubo en aquel tiempo, que estuvo 7 años sin llover en esta zona. Claro, y a la gente le suena eso de los 7 años. Eso es mentira completamente. La Virgen solo sale cuando se vota. En las últimas 3 décadas, los procuradores de la tierra han autorizado 10 veces la celebración de la romería y de la posterior rogativa. La última, este mismo año 2017, 5 años después de la anterior. La sequía que asola los campos de los alrededores de Astorga hizo que un ancestral protocolo, que apenas ha cambiado a lo largo de los años, se activara. La llamada de auxilio de 4 entidades así lo requirió. Benito,
¿Cómo se inicia todo el protocolo para que finalmente la Virgen llegue a esta Astorga? Lo suelen pedir las juntas vecinales de los 10 pueblos que tienen procurador. No siempre son los 10, con 2 ya nos reunimos. El presidente de turno es el que tiene que avisar a todos los procuradores para reunirse en un sitio. El presidente manda a votar, los 10 dicen que sí o 9 dicen que sí o 1 que no, pues está votada la Virgen, entonces ya al salir mayoría está la votación hecha. Se empieza a levantar un acta entre nosotros, hay que comunicárselo al señor obispo y desde ahí ya a esperar a que lleguen los permisos. Pero hasta el mes de mayo la Virgen no puede salir de Castro. Tiene que ser siempre y exclusivamente el mes de mayo. Puede marchar en junio. Está escrito así desde cuando Santo Toribio ya y ahí seguimos. ¿Es habitual que siempre que se reúnan los procuradores de la tierra se realice el voto o en alguna ocasión ha salido que no? Siempre ha salido que sí, siempre. ¿Quién puede ser presidente o quiénes pueden tomar esa decisión? Bueno, el presidente en este caso, que me toca a mí la presidencia, como para otro año le toca a Valdeviejas, es rotativa, cada año uno. ¿Todos los procuradores pueden ser presidentes? No, somos 4 solamente, lo cual es este año Brimeda, Valdeviejas, San Román y Sopeña y Carneros. Que Sopeña y Carneros son 2 pueblos, pero es una sola junta vecinal. ¿Esperabais que este año se realizara la petición? Bueno, yo ya lo tenía, viendo lo que venía de atrás, ya yo ya me lo tenía visto y comprobado que había que hacerlo. ¿Se podría entender Castilla y León, la provincia de León, sin las rogativas? Yo me parece que no, por lo menos en la zona de Astorga y la Valduerna es algo fuera de serie. En los pueblos cada año menos gente somos, pero cada vez que sale la Virgen, cada año más gente viene. ¿De dónde sale? Es que yo no lo sé. ¿Y cuando sale la Virgen llueve? Todos los años ha llovido, que sea más, que sea menos. Este año todavía no ha llovido, pero la novena empieza hoy. Entonces esperamos que empiece a llover. El pasado 1 de mayo fue la fecha elegida para comenzar la liturgia en favor de la lluvia. Ese día, las puertas del santuario de la Virgen de Castrotierra se abrieron y la tradicional romería encaminó sus pasos para recorrer los 19 kilómetros que separan aquel templo de este punto, el convento de Sancti Spiritus de Astorga. El lugar donde la imagen ha permanecido hasta hoy, el momento de su definitivo traslado hasta la Catedral de Astorga. Armando, una vez que la votación es positiva, se consiguen todos los permisos, la Virgen se traslada hasta este lugar, Sancti Spiritus, de una manera muy especial, ¿verdad? Se tiene una misa de salida, la sacan los del pueblo de Castro hasta el pie del otero donde está la ermita. Ahí se firma un acta y nos la entregan los procuradores. Los procuradores somos responsables de ella hasta llegar hasta el barrio de San Andrés, donde se le entrega al Cabildo, que firma también el acta, que la reciben y se hacen cargo hasta aquí. Se viene a la catedral, el obispo le da la bienvenida y después, cuando acaba la bienvenida y todos los actos, se trae a Sancti Spiritus para cambiarle el manto, limpiarla y tenerla preparada. Para la novena se lleva a la catedral y ya se comienza allí la novena y las misas y todo. ¿Quiénes participan? Cuando sale de Castro, la puede llevar cualquiera y van los pendones de los pueblos. El primero siempre es el de Santa Marina, porque antiguamente pagaban una fanega de trigo y bueno, entonces se compraron el puesto, digamos. Y a partir de ahí, pues los primeros y los últimos llevan un orden. En el medio se puede meter cualquier pendón de cualquier pueblo. Después de los pendones van las cruces. Y la última cruz siempre es la de Valle, que es la que va delante de la Virgen. Creemos que en aquellos tiempos Castro a lo mejor no tendría cruz, porque esto se remonta, según la tradición oral que tenemos nosotros, a Santo Toribio, que es el siglo IV o el siglo V. ¿Ese traslado es especial para la gente de la tierra, de los pueblos de alrededor? Solo hay que ver la cantidad de gente y pendones y bueno, un río de gente por la carretera y es un traslado duro, que son casi 20 kilómetros, y empujando los pendones, y la gente va. ¿Y se sabe por qué se trae aquí hasta Sancti Spiritus? Cuando se trae antiguamente, los caminos estaban llenos de tierra y de polvo, no había nada asfaltado, venía cubierta de polvo, vamos, se trae aquí, y aquí las monjas
La limpiaban, cambiaban el manto y ya estaba para estar en la novena limpia y acrecentada. El siguiente paso en esta rogativa, ¿en qué consiste? Ahora llevarla para la catedral. Entonces van pasando los pueblos y las comarcas a la misa del mediodía y por la tarde a la novena. Cuando se acaba la novena se reza una misa el día que se va a las 7 de la mañana y entonces ya vuelve otra vez a su santuario. ¿Quiénes son las personas ahora encargadas de portar la Virgen? Quien quiera. Antes antiguamente había una familia, esa familia ya ha ido desapareciendo, no había quien se la quitara para llevarla, siempre era de ellos, siempre, para traer este tramo. Entonces ahora cualquiera la puede llevar. Si la romería está coordinada por una agrupación laica como es la de los procuradores de la tierra, una vez que la Virgen llega a Astorga, es el turno de los ministros de la Iglesia. Tras las puertas de la catedral de la ciudad, un ejercicio de devoción persigue durante 9 días obtener alguna gracia u obtener alguna intención. En este caso, que caiga la lluvia. ¿La catedral de Astorga qué papel juega en el tema de la rogativa? Está tan unido a la rogativa y a lo que llamamos el novenario que no podría ser lo del Castro si no fuera la catedral. 9 días de oración intensa, podríamos decir, de cultos extraordinarios que no hay normalmente durante el año. La novena consiste en el rezo del rosario y después unas oraciones en lo cual se pide sobre todo la lluvia y después termina con la misa cada día. Pero la novena es anterior a la misa. ¿Acude gente a la novena? Mucha, de todos los pueblos de alrededor se llena la catedral, prácticamente los 9 días que está la Virgen aquí. El traslado no tendría sentido si no hubiera la novena, que es donde se desarrolla. Lo has dicho muy bien, es donde se desarrolla toda la rogativa o votación de la Virgen del Castro por los procuradores, en la novena. La novena es el todo de la venida de la Virgen, es lo más importante. El actual rito leonés se entronca con tradiciones ancestrales en las que el ser humano pedía la lluvia a los dioses. Por ejemplo, los celtas lo hacían con la diosa Fraga, o los romanos con la diosa Telus, que representaba a la tierra. Con los procesos de cristianización, aquellos ritos paganos fueron sacralizados y en muchos lugares la Virgen María adoptó ese rol de intercesora. ¿Las rogativas al final son una muestra de religiosidad popular? Las rogativas tienen un fundamento en el Evangelio, en la palabra de Jesús, que nos dice: pedid y se os dará, llamad y encontraréis. La forma concreta de hacerlas pues viene expresada en la cultura de un pueblo. La gente quiere expresar su relación con Dios de determinadas maneras y así surgen las rogativas a lo largo de los siglos. En cierto sentido es una expresión de la fe de la gente que quiere relacionarse con Dios y pedir su bendición. ¿En qué se fundamentan este tipo de ritos? ¿En que si yo pido, me dan? Las rogativas se basan en que nosotros confiamos en el poder de Dios. Las rogativas se basan en que Jesús mismo nos invita a rezar. Las rogativas se basan en que Dios no desoye las oraciones de los hombres. Las rogativas se basan en la inmensa confianza que tenemos en que cuando yo le rezo a Dios, Dios me escucha. Y luego la rogativa, incluso cuando exige sacrificio y esfuerzo, como esta de traer la Virgen andando, hacer kilómetros, venir 9 días a la novena, la rogativa también es una expresión de lo que a mí me importa, lo que estoy pidiendo. Yo hago un esfuerzo porque siento la necesidad de pedirle algo a Dios que yo no soy capaz de conseguir. Es decir, que la rogativa no es solo sacar los santos a la calle. Fundamentalmente la rogativa es rezar. Fundamentalmente la rogativa es poner en Dios la confianza. Fundamentalmente la rogativa es poner tú algo de esfuerzo. Y el esfuerzo que pones es el reflejo de lo que necesitas, el don que pides. ¿Cómo un sacerdote puede explicar a la gente qué es una rogativa o qué es lo que se hace durante la rogativa para que no sea un tema supersticioso? Rezar nos pone en relación con Dios. Rezarle a la Virgen nos pone en relación con ella. Cuando rezamos
y rezamos de verdad y abrimos nuestro corazón, la misma rogativa me va transformando, la oración va transformando mi alma, haciendo que mi corazón sintonice con la voluntad de Dios. Cuando en la rogativa se reza de verdad y uno pone el corazón en manos de la Virgen, la misma Virgen María va guiando mi corazón para buscar lo que ella quiere. Y lo que ella quiere es, por supuesto, lo mejor. La Virgen de Castrotierra es conocida cariñosamente como la diosa leonesa de la lluvia. Mientras el agua caiga, permanecerá a resguardo en el santuario de la Valduerna, aguardando la llamada de sus hijos para interceder por ellos y hacer que la lluvia vuelva a regar los campos. El filósofo alemán Nietzsche dijo que con la música podemos pintar el silencio. Sin ella, la vida sería un error. Desde que el hombre es hombre, el sonido ha formado parte de su vida. Le servía para identificar a los animales, presentir el peligro y, sobre todo, comunicarse. Desde tiempos inmemoriales, colgados en las espadañas y torres que rompen el horizonte, unos instrumentos controlan el pasar del tiempo y de las gentes. No lo hacen en silencio. Lo hacen con golpes secos, duros y profundos. Son las campanas, una voz que pertenece a todos los que la oyen, que pocos reconocen y que muchos menos interpretan. Jorge, las campanas han formado siempre parte de la vida de nuestros pueblos. Bueno, hay que tener en cuenta que las campanas siempre han sido un medio de comunicación social, ¿no? Entonces han marcado el ritmo de los moradores de las aldeas. Por lo tanto, yo creo que desde muy antiguo, sí, han formado parte. Una de las campanas más antiguas que existen en España está en San Isidoro y da muestra de la antigüedad y del uso que de ellas se hacían ya desde antes de la Edad Media. ¿Qué importancia podía tener una campana para una localidad? Pues como te decía, estaba en lo alto y con ello pues servía para comunicar a los habitantes de cada pueblo pues el ritmo de vida que llevaban. Ya por la mañana se comenzaba indicando la hora de levantarse con el alba y era un modo también de agradecer. Han marcado el ritmo de los moradores de las aldeas. ¿Qué importancia podía tener una campana para una localidad? Estaba en lo alto y con ello pues servía para comunicar a los habitantes de cada pueblo pues el ritmo de vida que llevaban. Ya por la mañana se comenzaba indicando la hora de levantarse con el alba y era un modo también de agradecer a Dios el nuevo día que comenzaba. A mediodía ya se marcaba un tiempo de reposo en los trabajos de cada hombre y ya por la noche el toque de oración para invitar a los vecinos a recogerse y también a dar gracias a Dios por el día que había terminado. Esto da muestra de la importancia que tenían, del ritmo que iban marcando en la vida de cada hombre. Habitualmente las campanas se relacionan con la iglesia. ¿Es una relación en exclusiva? No, ¿qué va? Es cierto que actualmente las campanas han quedado relegadas a los oficios religiosos, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Marcaban todos los oficios que en el pueblo se realizaban. Por ejemplo, Villavante, un pueblo eminentemente agrícola y ganadero. Pues había un toque relacionado con la agricultura, que era el toque de nube. Otro toque ligado con nuestra actividad es el toque de becera. Se tocaba la campana y un pastor común llevaba las reses de cada vecino a pastar a un campo comunal. Es decir, que religión y vida cotidiana se fundían al toque de una campana. Pues sí, ciertamente sí. Es cierto que las campanas están siempre en la torre, ¿no? Porque principalmente
el uso de las campanas siempre ha estado vinculado con la religión. Siempre se dice que las campanas son la voz de Dios, ¿no? Porque cada vez que suenan están llamando a los fieles a participar del culto religioso. Pero como te indico, no siempre ha sido así. ¿Desaparecieron los toques de campana en esta localidad? ¿Se han recuperado? Nunca han caído en desuso. Sí es cierto que hay algunos que han quedado más relegados. Por ejemplo, actualmente solo hay un vecino que tiene ya ganado, entonces el toque de becera hoy en día ya no tiene sentido. El toque de nube sí se suele practicar todavía, pero yo creo que menos que antes, porque son menos los habitantes que se dedican a la agricultura, y el toque de muerte de niño, pues gracias a Dios, pues apenas suena ya. Vamos a realizar el toque de muerte de niño, que lleva una melodía asociada que dice «Dan-din, din-dan, al cielo vas». Es curioso cómo este toque, en diversas partes, pues se le ponía otra melodía. Curiosamente en Zamora, así con un poco de chascarrillo, se dice «Dan, din, din, dan, perros para el cura y para el sacristán». ¿Y por qué se ha decidido ahora potenciar aquí en Villavante ese lenguaje casi olvidado? Pues esto partió de un grupo de jóvenes que se constituyeron como asociación, la Asociación Cultural y Deportiva Guays, en el año 86 ya. Y yo creo que era un poco por recuperar los viejos toques de campanas y porque había en el fondo un sentimiento de nostalgia hacia ellos y a la vez de compromiso para evitar que cuando sonaran las campanas los vecinos no supieran a qué estaban sonando. Este es el único instrumento vivo de la humanidad. Siempre suena igual a pesar del paso del tiempo. Un violín fabricado hace 200 años no emite el mismo sonido que uno actual. Dos campanas que comparten molde emiten el mismo tono. Una nota concreta que no solo sirve para crear bases y ritmos, también para hacer música. ¿Qué partes tiene una campana? Porque parece un instrumento sencillo. Sí, realmente es un instrumento sencillo. La campana se integra por el yugo, que es esto. Generalmente suelen ser de madera, pero puede haber algunos que sean de hierro. Sobre todo se han hecho así por el tema económico, pero eso termina repercutiendo a la larga en la campana, porque las vibraciones que emiten afectan al yugo y no puede salir el sonido en toda su pureza. Después está la copa, que las hay de tipo romano, como son estas, y después está el badajo, que es lo que tocas sobre la copa y lo que emite el sonido. Realmente es un instrumento musical fácil de tocar. ¿Instrumento musical o un hacedor de ruido? Un instrumento musical. Las campanas están fundidas en una nota musical y emiten sonidos, ¿no? Con las campanas se pueden hacer melodías, se pueden hacer toques, repiques, cada cual suena de una forma diferente. A veces han interpretado piezas musicales con los sonidos de las campanas. Es difícil de hacerlo. ¿Sería posible que una persona en el pasado reconociera el toque de su campana? Sí, en el pasado y en el presente. Yo identifico perfectamente las campanas de mi pueblo. A mí me ponen una grabación con diferentes toques de campana y yo sé cuál es la de Villavante. Y en el pasado sí, se sabía perfectamente cuándo se tocaban las campanas de cada pueblo. Por ejemplo, un vecino estaba a mitad de camino entre dos pueblos y si tocaban a difunto sabía que había fallecido en su pueblo y no en el pueblo de al lado. Pocos toques han sobrevivido y llegado hasta las grandes ciudades. Uno de ellos es el que marca la despedida de un ser querido. La tradición del tañido a muerte sigue inmutable.
Los toques no solo marcaban la vida del pueblo, sino también la vida de las personas, ¿no? Sí, efectivamente. Ya se tocaba cuando un niño nacía en el bautizo, ¿no? Y también se tocaba al final de la vida, para indicar que había fallecido un hombre. Existían 3 modalidades del toque de muerte. Estaba el toque de muerte de hombre y el toque de muerte de mujer, que son iguales en cuanto al ritmo. Y el toque de muerte de niño es completamente diferente y lleva una melodía que dice dan din din dan, al cielo vas. Toque de muerte de hombre, que se comienza con 2 esclavas, es decir, 2 golpes a las campanas a la vez, y se comienza con la campana grande, porque la voz masculina es más grave. Nadie, que está en la televisión. Ahora vamos a interpretar el toque de muerte de mujer. Se comienza dando una esclava, a diferencia del de hombre, que se comienza dando 2, y se empieza con la campana pequeña, porque la voz femenina es más suave. El toque de muerte se realiza con una técnica que se llama hacer llorar a la campana. No matar el sonido de la campana, es decir, dejar que la vibración, que el sonido de la campana se muera, que perdure. Ese sonido que se produce realmente es sobrecogedor, indica pues algo triste. Las campanas han sido durante siglos el medio de comunicación más poderoso. El aire era su soporte y el mensaje, la nota musical que el badajo generaba al chocar con el bronce. Además, eran un medio comunitario. Grupos de personas se identificaban con su campana, con un tañir concreto. En Inglaterra existe la creencia de que una comunidad, un pueblo, muere cuando la campana deja de sonar. La muerte tenía unas señales, pero las fiestas tenían otras completamente diferentes. El toque de fiesta te invita completamente a lo contrario, a regocijarte. Y es una variedad de muchos ritmos y de muchos estilos. Cada campanero en este caso tiene el suyo propio. Al mismo tiempo que es el más bonito, es el más difícil de realizar. Y por ello el campanero yo creo que es en el que mejor se puede lucir. ¿Podríamos escucharlo? Sí.
¿Había toques específicos que vincularan las campanas con la iglesia? Sí, el toque de fiesta, por ejemplo, es eminentemente para avisar a los vecinos al culto religioso. Después hay toques relacionados con la vida civil de cada habitante, pero hay otra serie de toques que se sitúan en el medio. La fe estaba muy arraigada en la vida de los pueblos. Al mismo tiempo que se avisaba para un evento religioso en la vida de cada hombre, se avisaba también para un evento, una actividad relacionada con la vida del pueblo. Estaba el toque del Ángelus, que se hacía a mediodía para invitar a los vecinos a ir a hacer una parada, ir a comer y al mismo tiempo realizar la oración del Ángelus. Y estaba el toque de rogativa, que se realizaba en los meses de primavera para bendecir los campos. Solamente conservamos la rogativa de San Isidro. Es un toque diferente, ¿no? Sí, es un toque que se mueve pues entre lo festivo y es un toque al mismo tiempo que recoge un ritmo, bueno, pues un poco alegre y un poco pues pausado. Son una especie en extinción. La electricidad y las nuevas formas de comunicación han hecho que la figura de los campaneros se haya diluido en el tiempo. Ellos son quienes conocen y ejecutan uno de los lenguajes humanos más antiguos, versátiles, variados y no repetitivos. Las campanas pueden tener sonido, pero sin el campanero se convierten en frías y monótonas. Ceferino, ¿quiénes eran los campaneros? El presidente de turno del pueblo subastaba las campanas. Entonces era una subasta muy curiosa. En vez de a la alta, eso era todo a la baja. Por ejemplo, empezaban a subastar 500 pesetas. Otro decía 425, 450, 300. Al que más bajo lo hiciera era el que le quedaba. De normal era a lo mejor un señor que tenía varios hijos pequeños y eran los que se encargaban después de tocar a mediodía y a la noche, porque por la mañana había que madrugar y tocaba el padre de los chicos. ¿Era un trabajo sacrificado ser el campanero? Yo creo que no. Encima de que gustaba tocar, cobrabas un poco y no se cobraba en dinero, se cobraba luego después en especies, en trigo. ¿Tú has conocido esas subastas? Sí, yo las conocí porque en mi pueblo esas subastas tendría yo cuando se dejaron de hacer a lo mejor, pues no sé, 12 o 14 años. ¿Y por qué se dejaron de hacer? Pues no lo sé, porque llegaría la modernización, empezaron ya las televisiones, las radios, cosas que se van dejando y al final pues se pierde esa tradición. ¿Para ti qué es mejor, la mano de un campanero o estos sistemas electrónicos que existen? Es mejor la mano del campanero. La electrónica es muy buena y tiene que existir porque el adelanto es muy grande y ya no se podría vivir sin ello, pero en unas campanas, para mí es mucho mejor que las toque la mano del hombre que no un aparato electrónico. Sin el toque del hombre, los mensajes de las campanas pierden sentimiento y alma. Los pueblos más pequeños contaban con poco menos de una decena de toques diferentes. Pero las ciudades grandes podían llegar a tener un código formado por 200 melodías diferentes. Melodías que durante mucho tiempo han sido la guía de la vida diaria de miles de personas. Ceferino, ¿las horas es cierto que se marcaban con las campanas? Sí. Por la mañana, por ejemplo, al venir el día, se tocaba y se le llamaba al alba. Los agricultores ya tenían preparado el ganado, ya se habían desayunado, sabían que tocaban y había que marcharse al campo a trabajar. Para recogerse a comer, pues se tocaba al ángelus. Se tocaba sobre la 1 más o menos de mediodía y la gente pues venía a comer. ¿Podríamos interpretar ese toque? Sí, claro, en la hora del ángelus sí. Vamos a hacer el toque de que la gente sabía que era la hora de la comida. Allá va.
estaba el de la noche, que en algunos pueblos se llamaba oración o retiro. Se volvía a tocar y entonces ya la gente se recogía, se metía en casa, como no había ni televisión, ni había bares, ni había nada, pues entonces ya pues a recogerse en casa, cenar con la familia y a pasar la velada como se podía en casa. ¿Realmente eran útiles estos toques? Sí, hombre, cómo no. Necesarias, además. Estabas en el campo, reloj no había, no sabrías a la hora que venías. ¿Y cómo se aprendían estos toques? Era una cosa que la veías ya desde que tenías uso de razón, los padres te decían, no, las campanas se han tocado toda la vida, era natural, ibas aprendiendo a tocar porque subías a la torre con algún amigo que era el que tocaba las campanas. Yo nunca recibí clases de toque de nadie, eres tú a fuerza de darle a los barajos y aprender a tocar. En Castilla y León, las campanas han tenido una vinculación casi exclusiva con la religión. El tañir era un lenguaje de sentimientos entre la iglesia y los habitantes de un pueblo. Pero también había toques laicos, descontextualizados en su mensaje de la religión, pero emitidos desde los templos. ¿Qué supone para una localidad como Villavante haber recuperado el lenguaje de las campanas? Bueno, pues el lenguaje de las campanas era para saber todas las cosas que había que hacer, se daba a las campanas para que la gente lo supiera. ¿Y la recuperación ha sido fácil? Ha sido una forma de conservar las cosas de ir manteniendo durante tantos años, que este año fue el 30 aniversario que desde que se empezó a hacer la asociación de los campaneros. Poco a poco se han aprendido bastante gente, pero es un poco complicado porque la gente pues cree que es muy fácil. Se está volviendo entonces a recuperar esas tradiciones. Hombre, este año han venido niños, de un pueblo vinieron 3 y de otro pueblo vinieron 1. Total vinieron 4 niños menores de 12 años. ¿Para reunir al pueblo existía algún toque? Pues claro, el toque de concejo o de cendera. El toque de concejo era para reunirse el pueblo para recordar alguna cosa. Y el toque de hacendera era pues para arreglar caminos, para hacer los regueros antiguamente que se hacían a mano, era para saber la hora. ¿Podríamos escuchar alguno de ellos? Pues claro que sí, son los dos iguales, así que uno es suficiente. Media vuelta a la campana para que toque una vez y otra vez y así es como se realiza. En la localidad leonesa de Villavante, la Escuela de Campaneros trabaja porque el código ancestral no desaparezca. Entre esos toques, destacan algunos relacionados con las supersticiones que han condicionado el modo de actuar de las gentes apegadas a la tierra. Toques destinados a pedir el favor de las divinidades o a espantar las tormentas. Un verdadero legado antropológico en clave sonora. También había toques para asegurarse que la cosecha estuviera a salvo, ¿no? Sí, porque cuando se veía que venía una nube y se intuía que podía ser ya una nube peligrosa, que podía traer piedra, se subía a la torre y se tocaban las campanas y se ahuyentaban las nubes con el toque de campana. ¿Y si no había agua, sino que era fuego? Bueno, pues se tocaba otro toque distinto para anunciar al pueblo y a los pueblos de alrededor de que había un fuego dijéramos ahora que estamos aquí en Villavante. Pues todo el mundo venía a lo mejor con su caldero a colaborar para poder apagar el fuego de aquella casa. ¿Alguna vez tú has tenido que utilizar alguno de ellos? Los dos he utilizado ya. El último fuego que hubo en el pueblo, no ha vuelto a haber más desde entonces, toqué yo las campanas a fuego. Tocaremos el de fuego, que sería el siguiente.
El de nube, pues ahora ya hace unos cuantos años no vienen las nubes que venían antiguamente. ¿Tenía algún tipo de frase que habría que decir? Sí. Tente nube, tente tú. ¿Qué más puede Dios que tú? Tente tú. Tente nube, tente tú. ¿Lo podéis interpretar? Sí, perfectamente. Para que la nube no hiciera daño en el campo. Mientras una campana siga sonando, un pueblo seguirá viviendo. Los tañidos son ese latido que cualquier colectividad necesita para sentirse parte de una unidad. Puede que los mensajes no sean comprendidos por todos, pero sí seguirán generando ese secreto sentimiento que surge cada vez que alguien levanta la vista a lo alto de su campanario.